Saludes, queridos estudiantes. Vamos a continuar o terminar lo que es el tema de la determinación de la grasa bruta en los alimentos. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, que es la número 12, donde estábamos explicando la preparación de la muestra. Ya habíamos dicho que la muestra para la mayoría de estos procesos debe ser una muestra seca, para que de una u otra manera, a la hora que estamos nosotros extrayendo lo que es la grasa de la muestra, esta debe estar seca, porque no debe tener agua, para que el disolvente, que es insoluble en agua, pueda extraer de manera eficiente la grasa de nuestro alimento. Porque si el alimento está húmedo, por ser insoluble no va a penetrar, podemos decirlo así, el disolvente no va a poder lavar la muestra como tal y extraerle toda la grasa. Entonces por eso es sumamente importante que vaya lavada la muestra, seca la muestra. En algunos casos que son productos demasiado húmedos, deberán ser pasados los productos por un proceso de secado previo. Y lo importante es que ese secado debe ser a baja temperatura, y lo ideal en una estufa de vacío. Eso es tener las mejores condiciones para evitar la pérdida de lo que se llama la grasa. Luego hay que decir que también se puede utilizar otro método si se tuviera, por ejemplo, en el laboratorio un liofilizador. Eso nos permitiría pasar inmediatamente el producto, eliminar el agua por ese proceso de liofilización. Luego del secado, en algunos procesos hay que moler, ¿ya? O sea, el molido de la muestra es sumamente importante. Reducir el tamaño de partícula de la muestra que vamos a procesar es importante, porque eso permite una mejor extracción de la grasa. ¿Por qué? De una u otra manera se rompen las emulsiones, o sea, la unión que se pueda dar en el alimento o que está dada, o una emulsión de alguna u otra manera por otras moléculas, se ha unido el agua con la grasa, por ejemplo, y está retenida. Entonces no pudiéramos extraerla. Por lo tanto, al molerla, cortamos ese tipo de emulsiones, esa unión que se da grasa-agua, y eso va a permitir que la grasa se disuelva mucho más fácil sobre lo que es el disolvente orgánico que estemos usando en ese momento. Y esto, por supuesto, nos va a ayudar a liberar el agua que se encuentra atrapada o que está en los tejidos de los alimentos. Y ya decíamos, para esto, en el molido lo que buscamos es reducir el tamaño de la partícula del alimento que estamos procesando. Esto significa que al reducir el tamaño, al tener una muestra mucho más pequeña, lo que estamos logrando es que vamos a obtener un mejor área de contacto, podemos decirlo así, de la grasa con cada una de las partículas, y un mejor lavado. Aquí ponen un ejemplo de estas semillas oleaginosas, semillas secas, que buena parte de ellas, lo ideal es hacer un molido repetido de esas partículas, ¿ya? Hay que molerlas previamente, y eso se hace a temperaturas bajas, porque eso puede afectar a la grasa, generando procesos de oxidación de la muestra. Entonces, y eso pues al final nos puede dar un resultado erróneo. Por eso es muy importante en este producto hacer a temperatura baja ese tipo de procesos. En el caso de estos productos secos, se sugiere, y lo dice ahí la literatura, de que podemos mezclar el disolvente y la muestra, y justamente ya revueltos, triturar la muestra, ¿ya? Triturarla de esa manera para no perder grasa en el proceso. Hay otros tipos de análisis, hay otra forma de preparar la muestra, o de prepararla previa a sus análisis, que en este caso es la hidrólisis ácida. Por ejemplo, los lácteos, el pan, la harina, los productos animales. Hay mucha grasa que está enlazada a las proteínas y a los carbohidratos, porque de una u otra manera las grasas y los carbohidratos tienen, podríamos decir, dentro de sus extremos de las macromoléculas, sustancias que son solubles a estos lípidos.
y eso al final hace que se dé una extracción ineficiente si estamos usando lo que son los solventes que son insolubles en agua. Por tanto, la única forma de romper esos enlaces es la hidrólisis ácida. Eso significa que hay que exponer o tratar el alimento, los lácteos, el pan, la harina, los productos animales con lo que es ácidos, exponer los ácidos fuertes. Y ahí ponemos un ejemplo que se puede hacer con ácido clorhídrico a 3 normal. Y eso se hace a través de 1 hora por lo menos, exponer nuestras muestras a estas condiciones. Se puede evaluar, y eso es bastante discutido según la literatura leída, que lo ideal debiera existir un disolvente que fuera el más recomendado, el más idóneo para hacer los análisis. Entonces, y aquí describimos algunas características que debiera de cumplir y que ustedes deberán de buscar en los disolventes que van a usar para la extracción de la grasa en sus alimentos en los laboratorios donde les tocará trabajar esta parte, por ejemplo. Entonces lo que buscamos es que en primer lugar ese disolvente ideal tenga una alta capacidad para extraer los líquidos y una baja o nula capacidad de disolver frente a las proteínas, aminoácidos e hidratos de carbono. Eso significa que no afecte, que no se una, que no solubilice a las proteínas y los aminoácidos o hidratos de carbono junto con los líquidos, porque si los hidroliza, si este se disuelve con ellos, de una u otra manera también vamos a estar extrayendo proteínas, también vamos a estar extrayendo aminoácidos e hidratos de carbono. Por lo tanto, debemos de asegurarlo que no sea soluble en estas macromoléculas. Debe también ese disolvente ideal evaporarse con facilidad, o sea, que pueda alcanzar su punto de ebullición a temperaturas bajas, porque acuérdense que eso es clave en este proceso. Y por supuesto que no deje residuos durante su uso, ¿ya? Durante su uso que no deje ningún tipo de residuos, sino que con el disolvente hacemos lavados de las muestras para solubilizar y extraer de esa manera la grasa, y luego por ebullición evaporamos el disolvente orgánico y nos queda al final un precipitado que sería nuestra grasa, por ejemplo. Por eso es importante que no debe dejar residuos. Por eso se dice que debe tener un punto de ebullición relativamente bajo, 50 a 30 por ahí así, y lo ideal para que no sea peligroso al analista es que no sean inflamables ni tóxicos, tanto en su estado líquido o vapor, porque se trabajan en los dos procesos. Porque vamos a ver más adelante cómo nosotros, ¿cómo les puedo decir? Llevamos a ebullición el éter, en este caso, el disolvente orgánico, se evapora y en la parte superior va a haber un sistema para que ese producto, ese éter, se vuelva, que está en gas, está en vapor, se convierta en líquido y caiga sobre la muestra. Ese es el principio para que pueda hacer los lavados en la muestra. Y debe también de alguna manera ese disolvente que vamos a usar penetrar fácilmente las partículas de la muestra. Eso es sumamente importante para extraer completamente la grasa que puede existir en el alimento. Debe de existir un componente único para evitar el fraccionamiento, o sea, debe de ser como tal un solo compuesto que forme lo que es el disolvente orgánico. Lo ideal que sea barato, eso fuera lo ideal, que no fuera higroscópico, que no absorba humedad del ambiente, ¿ya? Esas son las condiciones ideales que debiéramos de tener. ¿Y cuáles son esos disolventes que existen? Tenemos 3, 2 de mayor uso y otros que se usan también: el éter etílico, el éter de petróleo, que son los más usados, el pentano y el hexano, que también tienen bastante uso. Estos éter o estas sustancias disolventes, recuérdense que son insolubles en agua y solubles en agua. Esa es una característica principal de ellos. El éter etílico, su característica que tiene es que su punto de ebullición, vean, es de 35.6 grados centígrados. Es muy baja su punto de ebullición y es el mejor disolvente para las grasas. O sea, este disuelve mucho mejor las grasas, el éter etílico, pero tenemos un problema con él. Es caro, tiene mayor peligro que durante el proceso de extracción del lavado que estemos desarrollando pudiera explotar. Es higroscópico, tiende a absorber humedad del ambiente y además
forma peróxido, forma otro tipo de sustancias. Los peróxidos, acuérdense que es H2O2, que son sustancias que de una u otra manera tienden a formar burbujas. ¿Ya? No sé si lo han visto cuando se usa el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y eso hace que se generen vapores o sustancias tóxicas para el analista. Tenemos el éter de petróleo. Es una fracción del punto de ebullición bajo del petróleo, o sea, es como es un derivado del petróleo, y está compuesto por pentano y hexano. Esos dos elementos son los que forman este compuesto químico, ¿ya? También vamos a decir que este compuesto, su punto de ebullición, si lo ven en la presentación, es bastante bajo también. Es un punto de ebullición que anda de 35 a 38 grados centígrados y es más hidrófobo que el éter etílico, o sea, es mucho más, en ningún momento le tiene miedo al agua, por ejemplo. Este le tiene mucho más miedo al agua, es más insoluble en agua, ¿ya? Y este se usa sobre todo aquellos elementos que estén hechos de grasas que son más insolubles en agua, y este es mucho más barato. También es menos higroscópico, es menos inflamable que el éter etílico, entonces este reúne mejores condiciones para el trabajo. Bueno, ya decíamos que existen aquellos dos que también se usan y dependerá del hexano y el pentano. Al final esos son hidrocarburos, son materia orgánica como tal. Yo lo que quiero decirles con eso es que el cual voy a usar, yo lo decido. Bueno, mire, el método están estandarizados y ya dan en sí, o nos establecen ya el tipo de disolventes que vamos a usar, según los métodos de referencia que vayamos a usar. Entonces, no sería de pensar cuál uso, sino si ya tenemos un método de referencia normalizado o de referencia, ahí nos van a decir cuál es el que vamos a usar. Y se supone que el que colocan en este procedimiento normalizado es el ideal para ese alimento, para ese proceso. En algunos momentos también, algunos métodos según la naturaleza del alimento, va a ser necesario mezclar de diferentes 2 o 3 disolventes para extraer la grasa. Hay que asegurarnos que esos disolventes, en la medida de lo posible, hay que comprar, yo diría, disolventes grado reactivo. Eso significa que vengan en su envase original, así, ya, en su envase original, y no trasegados, porque por experiencia les digo, cuando son disolventes o químicos trasegados, su calidad es muy baja en cuanto a purificación, en cuanto a sustancias contaminantes que pudieran estar, y eso va a ser mucho más peligroso el disolvente que vamos a usar, o en el caso del éter etílico, o puede estar formando lo que son peróxidos o venir ya con peróxido. Entonces eso es, o va a dejar algún tipo de residuo en el alimento, en la muestra que estamos extrayendo. Y por supuesto hay que asegurar que vamos a mezclar la cantidad adecuada de disolvente y el soluto, en este caso la cantidad de muestra que vamos a extraer de la grasa. Entonces, pero eso, licenciado, ¿cómo determinamos eso? Bueno, miren, aquí el punto es que ya los métodos van a traer determinado cuánto vamos a usar del disolvente y cuánto de muestra. Eso va a ser así. Los métodos de extracción, tenemos el Goldfish, que es un método de extracción en continuo, que el lavado es continuo de la muestra. Es un disolvente procedente. El disolvente, aquí explicamos cómo sucede. El disolvente está en un matraz que tiene una batería de calentamiento, eso lo vamos a explicar en clase, donde comienza la ebullición y ese fluye a la muestra contenida en un cartucho de extracción cerámica. Pero la muestra, como les digo, va a pasar por el condensador, en vapor, se va a hacer agua y va a comenzar a caer sobre la muestra, sobre ese cartucho de extracción de cerámica que está donde está la muestra, y la va a comenzar a hacer lavados. Y va a estar sucediendo ese mismo proceso, ese ciclo. La muestra está pasando por un proceso de ebullición, se hace vapor, pasa por el condensador, se vuelve líquida y cae nuevamente sobre la muestra. Y eso se va a hacer por un tiempo determinado según el método que usemos, ¿ya? El contenido de grasa después de los lavados se puede determinar secando, por procesos de secado en la estufa, en este caso el cartucho de extracción cerámica, o el secado de la muestra evaporando lo que es el hexano que puede estar en el matraz, por ejemplo. De esa manera podemos determinar la grasa que tiene el alimento.
Nos quedamos hasta aquí, seguiríamos en otra clase explicando el otro método.